Hoy te traigo un video que recorrió por todo el mundo y que estoy seguro de que llegará a todos los países. El mejor discurso presidencial de la historia de El Salvador acerca del terrorismo de Nayib Bukele. Te pido que puedas estar preparado porque usarás la crítica en el siguiente video. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y acompáñame a ver el siguiente discurso. Lo que hemos hecho en poco más de una semana nos dice que podemos acabar con ese cáncer que se llaman pandillas. Nuestro país vivió hace unos días un aumento de asesinatos por parte de los grupos terroristas conocidos como pandillas. Fueron 3 días, viernes, sábado y domingo, financiados por quien haya sido financiado, planificado por quien haya sido planificado. Nos demostró el daño que estos grupos terroristas pueden hacerle al pueblo salvadoreño. Y hace 9 días iniciamos un régimen de excepción en nuestro país, está en nuestra Constitución. Claro, para aprobarlo se necesitan 56 diputados y para aprobarlo en toda su extensión se necesitan 63 de los 84 diputados. Pues bueno, votaron 67 diputados. Es decir, más de las 3/4 partes, y por eso es que ahora tenemos un régimen de excepción que nos permite tener herramientas que no teníamos antes para combatir la delincuencia. Nayib Bukele le está acabando con el cáncer de las pandillas y lo hizo con la votación de las 3/4 partes del Congreso. Es claro el ejemplo de que un presidente no puede cambiar solo a un país, sino que se necesita del Congreso como respaldo de las decisiones. Sí, ese Congreso que de seguro en tu país se encuentra en corrupción porque se vendió con dinero y por eso no prosperan. Así que este mensaje va dirigido a todas las personas que están mirando este recorte de lo que se está viviendo en El Salvador. Tómenlo en cuenta cuando decidan a elegir a candidatos para su presidente y congresistas. Escojan a personas preparadas y no a payasos. Sin más que decir, sigamos viendo este discurso. Y si bien no hemos terminado de implementar la fase 3 del Plan Control Territorial, ya tenemos alguno de ese equipamiento ahí que nos va a ayudar a combatir más a las pandillas en esta guerra que tenemos con ellas. Y la fase 4, de la cual son fruto ustedes, que es el incremento de la Fuerza Armada al doble y la incursión en los territorios de las pandillas, ahora nos permite tenerlos literalmente huyendo y escondiéndose. Ahora se esconden como ratas, literalmente. No lo digo como ofensa para las ratas, por supuesto, sino que literalmente se esconden en hoyos. Ahí vimos un pandillero escondido en un hoyo. Los que aterrorizaban a la población ahora se esconden. Y se esconden de nuestra policía, se esconden de nuestra Fuerza Armada. Y ahora tenemos los 16,000 pandilleros que ya teníamos presos en las prisiones de seguridad y máxima seguridad de nuestro país, más los más de 6,000 que hemos arrestado en estos 9 días. En un total tenemos 22,000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Ahora sí se esconden como ratas, y no lo digo como ofensas para las ratas. Qué buena frase del presidente Bukele. Mejor dicho, esos ladrones son peores y más sucios que esos animalitos. Ahora sí se esconden llorando, temblando, hasta piden clemencia. Si tan solo todos los presidentes tomaran medidas como esa el día de hoy, entonces tú vivieras una vida tranquila y de seguro sin haber lamentado en algún momento la pérdida irreparable de algún ser querido tuyo a causa de unos pandilleros. Recuerda que solo lo conseguirás con un presidente preparado. Dicho esto, sigamos con el video.
y que sus amigos de la comunidad internacional, y lo digo entre comillas porque no son la mayoría de la comunidad internacional, y sus amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos, no dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque les estábamos violando sus derechos. Pobrecitos los criminales. Pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ¿ahora cuándo lo vamos a hacer? Vamos y lo sacamos de donde estén. Proteste quien proteste. Se enoje o no se enoje la comunidad internacional, que ellos sí castigan a sus delincuentes con penas que nosotros no tenemos. Muchos de ellos tienen pena de muerte que nosotros no la tenemos. Tienen cadena perpetua que nosotros no la tenemos. Se lucran del baño de sangre que hay en El Salvador. ¿Cómo van a conseguir donaciones para venir a hacer estudios sobre la delincuencia en El Salvador si ya no hubiese delincuencia en El Salvador? ¿De qué van a servir sus ONGs si nosotros no tuviéramos problemas? Ellos necesitan que nosotros sigamos con problemas para poder seguir cobrando sus jugosos salarios. Ellos necesitan que haya baño de sangre y analizar el baño de sangre, porque de eso viven. Hermanos míos, lo que se tuvo que decir se dijo. Un presidente que decide priorizar los derechos de los pobladores haciendo lo correcto vale más que uno que se somete a organizaciones internacionales de prestigio. La mayoría de los presidentes tienen miedo a enfrentar a organizaciones internacionales que no cumplen su rol porque no tienen la valentía necesaria para defender a su pueblo, porque monetizan la seguridad de la población o simplemente se comportan como títeres. Lo vivido en El Salvador es algo que no verá siempre, ni los cuentos podrían ser tan perfectos como lo que está haciendo ahora el presidente Bukele por su país. Lo que prosigue del video es muy importante, así que pongan mucha atención. Todas las personas que ustedes ven acá son esas 1.450 nuevas tropas que van a ingresar a la guerra contra las pandillas, gracias a la fase 4 del Plan Control Territorial. Tenemos 250 mujeres que se están graduando este día. Es el contingente de mujeres más grande que se gradúa en la historia de todo nuestro país en la Fuerza Armada. Ya vieron los nuevos vehículos que están aquí. Vienen muchísimos más de estos vehículos en camino. Vienen además otro tipo de vehículos para la Fuerza Armada, blindados también en camino. Viene más armamento, más chalecos antibalas, más cascos tácticos, drones, cámaras infrarrojas, cámaras térmicas, vehículos autónomos. En fin, si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una Fuerza Armada armada hasta los dientes, no han visto a la Fuerza Armada que van a enfrentar de ahora en adelante. Vamos pronto a graduar en otro evento a 205 nuevos policías que también van a incrementar las filas del Plan Control Territorial y de la guerra contra las pandillas. Y esto se va a unir a la Fuerza de Tarea Antipandillas. Esta graduación es una graduación especial. En primer lugar, porque estamos graduando a 205 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil, pero también estamos en medio de una guerra contra las pandillas. Los gobiernos anteriores les enseñaron a matar, les dieron armas, les dieron dinero, les dieron beneficios, les dieron la capacidad de extenderse y controlar el territorio, tener a la gente aterrorizada. Amasan millones de dólares diarios en extorsión, en venta de droga, en los negocios que ellos mismos tienen ya. Aparte del financiamiento que reciben interno y externo de los actores políticos que buscan desestabilizar el país. Es que parece mentira que el diario de hoy y el Colatino digan lo mismo. ¿Cuántos negocios no cerraron porque no podían pagar la extorsión? Tantos salvadoreños que no tienen empleo. Claro, con decenas de miles de negocios cerrados, ¿cuántos empleos hubieran ahí? ¿Cuánta gente dejó de invertir en El Salvador porque durante años fuimos el país más peligroso del mundo? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido un trabajo a causa de la inseguridad ciudadana? ¿Crees que alguien invertiría dinero en un país donde sabe de que un momento a otro puede perderlo todo, incluso hasta su propia vida? Piensa un momento en esas preguntas mientras sigamos
mirando este video. Se indignaron porque les quitamos las colchonetas hace 9 días. Y hasta hace 9 días, incluido en nuestro gobierno, incluido, porque a pesar de que les quitamos todo, les quitamos conectividad, les quitamos el internet, les quitamos los objetos ilícitos, les quitamos las visitas, les quitamos los beneficios carcelarios ilegales que tenían antes, como computadoras, prostitutas, fiestas, drogas, etc. Pero aún con el orden, los presos comían mejor que el promedio de los salvadoreños. Pero cuando nos ponemos a pensar que la gente compra frijoles y compra una tortilla para comer, y ahí tiene que pagar impuestos, el IVA que llevan los frijoles, el IVA que lleva ya sea el maíz o la harina con la que se hizo la tortilla, sirve para pagar los almuerzos con pollo de los criminales que mataron a su familia. Y cuando les quitamos un tiempo de comida, saltaron los organismos y las ONGs de defensa de derechos de los criminales. ¿Cómo es posible que le quiten el pollo a los criminales? Sinvergüenzas. Nunca dijeron nada con el derramamiento de sangre en nuestro pueblo. Nunca dijeron nada con los ríos de sangre que corrían en nuestro país. Nunca dijeron nada cuando éramos el país más violento del mundo. Ahí aplaudían. Ahí venía el secretario general de la OEA a darle la mano a los pandilleros. Ahí aplaudían al gobierno por el histórico proceso. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2 por 1. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. 2 tiempos, claro. Y sin pollo. Sin embargo, a pesar que la gran mayoría, casi la totalidad, millones de salvadoreños están felices con lo que se está haciendo, hay una señora que dijo, tan bueno el presidente, pero con esto que ha hecho ya no lo vamos a querer. No, es que estaba contenta por todas las cosas que el gobierno ha hecho. Manejo de la pandemia, alimentos, computadoras para los niños. Pero estaba molesta porque habíamos arrestado a su hijo. Me refiero a las 50 o 60 personas que fueron a protestar afuera del penalito por su familiar. Las pandillas están entrelazadas en nuestra sociedad. Por eso, curar a nuestro país de las pandillas es como curar un cuerpo con cáncer. Pero, ¿es esa o que muramos de cáncer? Queridos amigos, voy a realizarles unas preguntas y te leeré en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con el método de control territorial para curar el cáncer de pandillas en El Salvador? ¿O estás en desacuerdo? ¿Realmente te apena lo que están viviendo estos pandilleros y maras porque según ellos están siendo maltratados? Déjame tus respuestas en los comentarios mientras seguimos mirando lo que resta del video. Y ahora tenemos la ventaja, porque me imagino que ustedes se frustraban cuando llevaban el montón de pandilleros arrestados y a los 3 días salían libres por jueces corruptos. Hace unos días agarramos un cabecilla, uno de los tantos cabecillas que se han agarrado, que fue llevado 7 veces capturado entre 2005 y 2016 y las 7 veces salió libre. Ahora lo volvimos a capturar, pero ahora no va a salir libre. La población solo tiene a Dios y a ustedes para protegerlos. El pueblo salvadoreño honrado los admira, los respeta, los quiere, los bendice. Y en esta lucha entre el bien y el mal, la vamos a ganar porque estamos del lado del bien y porque tenemos la bendición de Dios. ¡Gracias, señor presidente! Hemos llegado al final de este video y está de más preguntarte qué te ha parecido, ya que de seguro has dejado tu comentario en el transcurso de este discurso. Pero si te pareció importante y de mucho valor, te pido que puedas compartir este video para que pueda llegar a más personas y así cada uno pueda tomar conciencia cuando se elija a un presidente
Yo soy tu amigo, Wilson Valencia, y nos vemos hasta un próximo contenido.